Aquí comienza CADES Radio. Donde la verdad es revelada. El Evangelio de Salvación no es ni debe ser contienda entre hermanos. Se trata de extender la verdad para salvación del alma, no de imponer a la fuerza lo que creemos. Una persona que esté influida por la mentira y no da pie a escuchar la verdad, no nos puede nunca conducirnos a la pelea. Recordemos que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra potestades espirituales que, mediante el engaño, dominan y poseen las voluntades de todo aquel que es ignorante a su existencia. La única forma de defendernos es mediante armas espirituales. Nada material, ni una pistola, ni un cuchillo, afecta a las entidades demoníacas. El Evangelio es fe, pero sobre todo es una lucha constante, una guerra abierta contra el mal. Y Dios ha dotado a todo creyente de un arma infalible contra esos seres, una espada espiritual que es usada por nuestra boca. Nos referimos a la palabra viva de Dios. Mediante el Espíritu Santo tenemos el poder de maldecir y bendecir gracias a la palabra, siempre que la usemos bajo la voluntad de Dios. Pero si no fuese por el conocimiento de la palabra de Dios, a todo lo escrito en la Biblia, seríamos constantemente engañados por estos seres sumamente inteligentes y caeríamos con facilidad en la trampa de participar en peleas y disputas con toda persona que nos atacase con mentiras. Al escuchar de ellos, por ejemplo, blasfemias contra el mismísimo Dios. No caigamos en la trampa del enemigo y con ello nos salgamos del manto de justicia de Dios, haciéndonos semejantes al mundo y dando pie a ser reclamados por el Padre de mentiras. Grábate esta enseñanza de Jesús en tu corazón. El imperio de Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene un objetivo final. A pesar de haber sido derrotado por Jesús, se le ha permitido seguir vivo y opera entre nosotros. Su misión es extender la mentira para contaminar a la verdad y a quienes la seguimos. Tu alma es el precio final. Si quieres vivir en mentira y no deseas conocer la verdad, no sigas escuchando este programa, porque la verdad está por encima de ti y de mí, y muchas veces nos duele al escucharla, porque golpea las mentiras más profundas que creemos y llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos hablando de la única verdad, del Verbo, de la palabra de Dios. La verdad no procede de los humanos. Nosotros, como todo lo que poseemos, tanto material como espiritual, lo recibimos de Dios. Y es Dios mismo, al aceptarlo como tal, quien nos avisa de las mentiras humanas inducidas por el maligno, que tratan de contaminar nuestra alma y nuestro ser. De esta manera, al concluir su palabra escrita, nos referimos a la Biblia. Dios
la selló con una maldición para todo aquel que trate de cambiar el sentido de lo allí escrito. Leemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sabemos que hay diferentes versiones de la Biblia y que hay que buscar siempre la verdad de Dios de la forma más pura posible. Para elaborar estos programas se estudian y se revisan no menos de 9 versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia de Jerusalén de 1976. No es por jactancia que menciono esto, sino para informar a todo oyente que escuche este programa que lo que se va a exponer, si no cree lo que va a oír, es porque rechaza por voluntad propia a la verdad, a Dios mismo. En otras palabras, estará negando a Jesús como lo que es, el único camino de salvación elegido por Dios entre Él y nosotros. Leemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando se nos dice uno solo, el autor no se refiere a puede que 2 o 3. Pero si tienes dudas, dejo que Jesús mismo te responda. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie es nadie. La palabra en el griego original es oudeis, que traducido significa ni siquiera uno, nadie. No hablo yo por mí, sino Jesús por mi boca. Escúchalo bien. Él es quien te salvará o te condenará si no lo oyes. Leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viva de Dios, entiéndelo bien de una vez, es Jesús. No lo que diga yo por mi cuenta, ni lo que dice ninguna iglesia o doctrina por su cuenta. Es lo que viene expresado en la Biblia, al ser usado en nuestra boca, lo que tiene poder, porque es la verdad. Cuando haces lo contrario a lo escrito, practicas la mentira. Y si participas de las mentiras, sin punto medio, estás siendo siervo de Satanás al extender su mensaje, aunque a veces ni seas consciente de ello. Leemos en Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, cuidado con tus palabras y con las palabras que no provienen de la Biblia y crees
que vienen de Dios, que sin haberlas comprobado, las crees ciegamente, venga de quien venga. Dicho esto, vamos a comenzar a exponer toda la verdad y toda la mentira que gira en torno a la llamada Virgen María. Mostraremos lo que Dios nos dice de ella con su palabra y lo que el hombre ha inventado fuera de la verdad y con qué fin hace esto. Para comenzar este estudio, encontramos en la palabra de Dios que María tenía al menos una hermana de sangre. Leemos en Juan, capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. María pertenecía a un núcleo familiar común, y no se nos recalca ningún aspecto sobresaliente de ello, ni de su familia, ni de su nacimiento. Prestemos atención en el siguiente versículo, al grado de importancia que Dios da a María en su palabra. Esto nos demostrará, sin equivocación, la relevancia que tiene María en el Evangelio de Salvación. Leemos en Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 56. Y venido Jesús a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Vemos de entrada que María tuvo 5 hijos definidos por sus nombres: a Jesús, a Jacobo, que es Santiago, a José, a Simón y a Judas, no el Iscariote. Y como leemos también en el versículo, Jesús también tuvo hermanas. Aunque no se precisa su número, sí que podemos afirmar que María tuvo al menos 2 hijas, pues la expresión en el texto original está definida en plural. Mentiríamos si dijésemos el orden de nacimiento de estos. Lo que sí se confirma en las Escrituras es que, cuando Jesús fue concebido, María era virgen, tal como los profetas, siglos antes de su alumbramiento, anunciaron. 700 años antes de nacer Jesús, leemos en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este mismo versículo lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Vayamos resumiendo todo lo leído. Jesús fue primogénito hijo de María, y María dio a luz al menos 7 veces. Toda mujer que haya estado embarazada sabe lo que es tener un hijo. Imaginad tener al menos 7. Piensa por un momento en la virginidad de esta, por favor. Veamos ahora lo que nuestro Señor Jesús nos dice y revela sobre su madre. Presta atención. Leemos en Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente,
He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sientes el grado de importancia que da Jesús a María en este versículo? ¿Notas algún tipo de exaltación especial por parte de Jesús hacia su madre humana? No solo no le da importancia, sino que a todos nosotros, a los que seguimos a Jesús y creemos en Él, somos llamados hermano o hermana o madre, según el caso. No estamos hablando de lo que dijo un profeta o erudito de la Biblia. Son las palabras vivas de Jesús mismo, la verdad. Recuérdalo bien. Leemos en Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Creo que Jesús, en este versículo, es más que claro al expresar el grado de importancia secundario que le da al vientre que lo trajo a este mundo. Ni el mismísimo Jesús, ni nadie en la Biblia habla de que María es intercesora o debe ser adorada y tomada de forma excepcional por nosotros los creyentes. No lo digo yo, lo dice Dios mismo. Pensar lo contrario es participar de opiniones propias y en este caso también de la mentira. Pero prosigamos en este estudio. Leemos en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando a María se le anunció que tendría un hijo, se le reveló que el Espíritu Santo estaría sobre ella, pero no lo hizo de forma permanente. Día de Pentecostés, los discípulos de Jesús estaban a punto de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vemos cómo María estaba presente en el aposento alto y recibió, allí sí, el bautismo en el Espíritu. Se nos describe en la Biblia cómo se repartieron, como lenguas de fuego, encima de todos los presentes, incluida María y los hermanos de Jesús. Recordemos ahora cuando Jesús fue bautizado en el Espíritu y desde entonces obró prodigios. En ese caso, el Espíritu Santo se le manifestó en forma de paloma, porque Jesús, hombre, ha sido el único humano que nació y vivió libre de pecado. Pero en el aposento alto, el Espíritu de Dios purificó mediante fuego los pecados de todos los presentes. Y en ningún momento se nos habla de que María fue diferente a los demás en esa ocasión.
y ni siquiera se nos insinúa que naciese milagrosamente sin pecado de carne, fuera de la relación sexual mantenida entre sus padres. Y la Biblia es muy explícita en estas ocasiones. Solo Jesús debía nacer y nació milagrosamente por obra de Dios. Y María, como el Espíritu Santo nos revela, es como tú y como yo, una persona pecadora que debía ser purificada, aunque fue elegida por Dios con el propósito de alumbrar el nacimiento del único Salvador del mundo, Jesús. Vayamos ahora a los tiempos finales de la humanidad. Leemos en Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Has escuchado bien? Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, solo Jesús fue hallado digno y santo para abrir el libro de la vida. ¿En qué lugar nos deja este versículo a María? Después de leer estos versículos de parte de Dios, ¿crees que María está casi a la misma altura que Jesús y que merece adoración? Sabemos por qué adoramos a Jesús, pero ¿de dónde viene la adoración de María como Virgen? El enemigo, como decíamos, siempre trata de corromper la verdad dada por Dios con sus mentiras, para llevar a perdición a los que participan de ellas. Así muchos usaron el Evangelio como medio de aprovechamiento propio, siempre en pos del dinero y el orgullo. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la mentira se fue extendiendo y agrandando gracias a la Iglesia Católica, llegando a su cenit en el año 1476, cuando el Papa Sixto IV declaró a María no solo Virgen perpetuamente, sino que aprobó y extendió la idea de que ésta había nacido inmaculada, fruto de un milagro, no por relación entre su padre y su madre, colocándola así al mismo nivel de Jesús a la hora de haber sido concebida. Desde entonces se le dio culto y oración oficialmente y se le dio el tremendo y blasfemo título de Madre de Dios. Dios se hizo humano y habitó entre nosotros, pero Dios ya existía desde el principio y no fue concebido por nada ni nadie. Lo curioso en la oración que se le hace a la Virgen es que dice: Dios te salve. Y si ella es salva, ¿por qué se ruega por su salvación? La mano humana y no la de Dios está detrás de todo ello.
Pero ¿de dónde viene, pues, tal culto? Satanás, que el Señor lo reprenda, sabía por parte de Dios que nacería un Salvador de una mujer y que éste le humillaría. Así leemos en Génesis tal anuncio, pero lo que no sabía era cuándo iba a ocurrir este evento. Es desde Babilonia que se creó y comenzó a extenderse el culto a ídolos, representando una madre con un hijo, y desde entonces se le llamó la Reina del Cielo. La gran mentira comenzó en Babilonia, donde la Madre Virgen que concibió milagrosamente y el niño fruto del milagro, en ese caso eran Semiramis con Tammuz. En China era Xingmu y su hijo. En la India, Devaki y su hijo Krishna. En Egipto era Isis y su hijo Horus. Y prácticamente en todas las culturas hay una Madre Virgen y un hijo nacido de forma sobrenatural, en un afán satánico de confundir la única verdad de Dios. Y así se extendió uno de los aspectos más odiados y prohibidos por Dios a todo creyente: la idolatría, el rendir culto a cualquier representación, bien sea humana o de animal, incluyendo, por supuesto, el culto a supuestas imágenes de Jesús, sean estas como sean. Hoy en día vemos las miles de representaciones de la llamada Reina del Cielo, pero esta vez siendo cristianizada en apariencia, pero con muchas y sospechosas incoherencias. Hay vírgenes de diferentes tamaños, formas de cara, colores de piel, diferentes adornos, y todas con diferentes nombres, aunque la Iglesia Católica se excusa diciendo que todas son representaciones de María, Madre de Jesús. Haz esta prueba si puedes. Pregunta a una persona devota de la Virgen del Rocío o de Fátima si esta es la misma que la Virgen de la Macarena o la de Guadalupe, y veréis la reacción que tienen. Yo también fui un partícipe de este grandioso engaño de Satanás. Que el Señor lo reprenda y reprenda sus mentiras. Y cada día se extiende más y más su culto, creándose nuevos ídolos, a la vez que la persona de Jesús deja de tomar importancia gracias a ello. Se mueven millones de dólares en torno a este fenómeno. La gran estrategia de Satanás, usada en este caso, consiste en seducir los ojos de estas personas, jugar con una bella y atrayente apariencia, como de ángel de luz. ¿Recuerdas? Pero como bien sabemos, la apariencia es engaño y no todo es lo que parece. Y así se nos avisa, como ya leímos anteriormente. El asesino y narcotraficante Pablo Escobar era una persona sumamente despiadada que no dudaba en matar por el solo hecho de discutirle su opinión. Sin embargo, entre su comunidad daba la apariencia de una persona piadosa porque daba grandes cantidades de dinero a sus congéneres para mantener así su falsa bondad. Así es como, gracias a una buena apariencia, de oro, de plata, de brillantes, con una cara bonita, con un bello bebé, con apariencia de sufrimiento, seducen e hipnotizan a todo desconocedor de la voluntad de Dios y de su palabra. A continuación, te invito a probar lo que mora en tu corazón. Invoco en este momento al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que te muestre a ti mismo
o ti misma, lo que piensas en tu corazón. Ahora escucha bien lo que el Espíritu dice. Imagina esta situación. Si por apariencia viniese un mendigo maloliente y con mal aspecto a suplicarte ayuda, sin tú saber que ese mendigo es el mismísimo Jesús, ¿le ayudarías de corazón? Lo primero que pensaste es la verdad. Tu segundo pensamiento corregido es la apariencia, la mentira. Para bien o para mal, lo que mora en el fondo de tu corazón es lo que te mueve. O misericordia, o apariencia. Los verdaderos cristianos morimos por la verdad, que es Jesús. Por el contrario, la gente del mundo mata por la mentira, que es la apariencia. El orgullo endurece el corazón y abre las puertas a Satanás en tu vida. No trato de asustarte. Esto es así, y lo digo por experiencia. Si además de Jesús pudiésemos salvarnos o interceder por María para comunicarnos con Dios, dime, ¿para qué murió Jesús? ¿Crees a Dios estúpido y flexible con el mal? ¿Crees que el hombre es más inteligente que su creador? ¿Te crees más inteligente que los demonios y crees no poder ser engañado o engañada por ellos? Jesús vive y te escucha, y no tiene mediadores entre Él y el Padre. Y será Jesús quien nos juzgue a todos, no María. Que esto te haga temblar y temer la ira del Cordero de Dios. Amado oyente, eres libre de elegir lo que crees, pero no serás libre de elegir cuando seas juzgado por Jesús. Todo trae consecuencias y tu salvación está en juego. Déjame hacerte una prueba de fe final. ¿Podrías decirme quién es el príncipe de este mundo según la Biblia? Busca la respuesta si no la sabes y sorpréndete de lo que has contestado sin conocer la palabra de Dios. Si contestaste erróneamente, sin lugar a dudas, estás siendo engañado o engañada porque no conoces la verdad y la verdad no mora en ti. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de manifestar tu palabra. Me humillo ante ti con la seguridad de seguir tu voluntad. Manifiesto en este momento que toda persona que está escuchando estas palabras sea tocada por el poder de tu Espíritu y que éste haga que su corazón y sus oídos no sean endurecidos por la mentira y el orgullo humano. Que al igual yo fui un gran idólatra, les des entendimiento con tu poder y apartes de ellos todo símbolo o imagen de santería que sabemos con seguridad atraen demonios. Por el poder de la palabra, ato todo poder demoníaco y de engaño, proclamando que la verdad reine en sus vidas. Te lo ruego por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo, que fue el único que murió por nosotros y resucitó bajo tu voluntad. Huye de toda mentira, tú que me escuchas, en el nombre de Jesús. Amado oyente, si no endureces tu corazón y no caes en mentira, te espero en el próximo programa, si tú lo deseas y Dios quiere, en el cual hablaremos de la muerte
y después de la muerte. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.